Céspedes en Los Palos. Después hay un nombre que llena toda la primera época, Cayetano Saporiti. Se mantuvo 17 años en el arco de Wanderers y fue el indiscutido arquero celeste por mucho tiempo. Participó del equipo del 12, que no perdió en los clásicos rioplatenses y fue campeón sudamericano en 1916 y 17. Compartió en 1919 el puesto con el infortunado Roberto Cheri, golero de Peñarol, quien lamentablemente falleció como consecuencia de un golpe recibido durante la disputa del campeonato sudamericano de esa temporada. En 1920, Juan Leñasi. Comenzó en Charley, después continuó en Peñarol y fue el portero de la selección y se quedó con el título continental de 1920. Luego hay que considerar al año siguiente dos arqueros, Manuel Veloutas de Universal y Pedro Casella de Belgrano. Ambos compartieron la valla en el 21, quedando este último como dueño de la misma en el Sudamericano de 1923, ganado por nuestra representación. Luego viene el exitoso ciclo de Andrés Massani, el único arquero olímpico de la historia del fútbol uruguayo. El buzo, como le decían, fue atleta y jugador en forma paralela, alcanzando la gloria en Colombes, Ámsterdam y la Copa América del 24, participando a su vez en el Sudamericano del 29. En la década del 20 merecen ser destacados Fausto Battignani de Liverpool, ocupó el arco en dos sudamericanos, siendo campeón en el 26. Y no nos podemos olvidar del bohemio Miguel Cappuccini, que fue el arquero en 1927. En los años 30 aparece en acción el ramplense Enrique Ballestrero. Fue el golero en el torneo mundial de 1930. Prolongó la gloria a Santa Beatriz en 1935. 2 años más tarde compartió el arco de la selección con un colega de calidad internacional, Juan Bautista Besuso, un wanderista que atajó en las dos orillas del Plata. En 1939, el palermitano Horacio Granero fue el dueño del puesto. Pero al ingresar en la década del 40, hay dos figuras inconmensurables que hacen su aparición. El tricolor, Aníbal Paz, en los sudamericanos del 41 y 42. Y el aurinegro, Roque Máspoli, en 1945 y 46. Ambos estuvieron muchos años en los arcos de los grandes como rivales, pero se unieron en 1950 para lograr el título mundial. Máspoli prolongó su actividad en el torneo siguiente y también participó en el certamen continental en 1955. Tulik tuvo la responsabilidad de custodiar la valla en 1947 y durante la huelga de jugadores en el Sudamericano del 49, La Paz y Arizábalo fueron quienes ocuparon el arco uruguayo. Mucha y variada fue la actividad en los años 50. Surgen nuevos nombres para este puesto tan difícil. Luis Radiche, de River Plate, Carlos Maseiras, de Danubio, campeón sudamericano en el 56, el tricolor Walter Taibo, en 3 torneos continentales y en las eliminatorias para Suecia. Asimismo, están representados los clubes de la Villa. No nos podemos olvidar de Roger Bernardico, de Juan Carlos Leiva. Y también, siguiendo adelante, llegamos a una gran conquista uruguaya, el Sudamericano de Guayaquil, que le brinda la oportunidad a Roberto Sosa, que se queda con el título. El meta carolino es confirmado en el Mundial de Chile, aunque en las eliminatorias para ese torneo la valla fue ocupada por Luis Maidana, que por muchos años fue el arquero del Club Atlético Peñarol. El danubiano Miguel Bassano jugó varios partidos en el Sudamericano de Montevideo en 1967, cuando Uruguay logró otra vez el triunfo continental. Pero en esos años
la figura de Ladislao Mazurkiewicz parece irreemplazable. El chiquito dice presente en 3 mundiales, en 2 eliminatorias, completando una larga y brillante actuación. Héctor Santos en las eliminatorias para Alemania 74 y Walter Corvo en el Sudamericano del año siguiente marcan la transición hasta la llegada de Rodolfo Rodríguez, quien por una década es el dueño del puesto, convirtiéndose en el hombre que más jugó en la selección uruguaya. Un preolímpico, 2 sudamericanos, 3 eliminatorias, lo tuvieron en el arco, siendo el capitán celeste por mucho tiempo, incluso en la Copa de Oro de 1980. No podemos olvidarnos del Panamericano del 83, que terminó con medalla de oro para los celestes. En esa oportunidad, el arquero fue José Luis Sosa. Y en tiempos cercanos, usted recuerda, a nivel continental, Jorge Seré, cuando todavía estaba en Danubio, actuó en el preolímpico de Bolivia. Eduardo Pereira fue campeón en 1987 en Buenos Aires. Todavía se recuerdan aquellas notables atajadas para llevar al equipo uruguayo a la consagración. Y Javier Scioli cuidó el arco celeste en Brasil en 1989. En los 2 últimos mundiales, Fernando Alves fue el golero uruguayo, prolongando su actividad en el torneo sudamericano de Chile de 1991. Y es importante aclarar que hacemos esta reseña tomando en cuenta los sudamericanos, los panamericanos, los torneos tanto a nivel de Confederación Sudamericana de Fútbol como a nivel de la FIFA. Por eso, de esta manera, recordamos todos estos grandes arqueros del fútbol uruguayo. En la historia oficial del arco celeste han pasado 33 nombres. Se viene la Copa América de Selecciones, se vienen las eliminatorias. Seguramente usted tendrá su candidato para el arco celeste. Pero hoy no es día de polémica. Hoy es día de festejo. Festejamos